Ese término es tan potente como es potente cuando alguien te dice, y esa conversación se vuelve taxativa porque no te deja opción a decir pero, sino que como que te dicen esto va y tiene que ser así. Cuando alguien dice, el Señor me dijo que hicieras esto. Y a veces se dice con tanta liviandad, y el día de hoy quiero hacerme cargo, y sé que esto va a salir por las redes sociales también. Tengo muchas cosas contrarias que decir, algunos mensajes que de repente uno escucha por ahí, de predicadores que lo hacen en forma tan banal y tan simplona, como que si fuera una cuestión, Dios me dijo, sí, y es cuestionable. Déjenme hacer esta pequeña introducción para ver si puedo monopolizar tu atención, para que el mensaje de su palabra en esta mañana te bendiga y el Señor también te sane si es necesario o te vacune espiritualmente. Los tres conceptos creo que son muy válidos, pero son importantes que los puedas colocar atención a esta palabra. Y quiero compartir con ustedes una lectura bíblica que está en el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes, primero de Reyes, capítulo 13, versículo 11, y esta vez vamos a ocupar nuestra histórica Reina Valera 60, que tiene la palabra, el diagnóstico más preciso para lo que quiero apuntar. Primera de Reyes, dije, capítulo 13, verso 11, y le doy lectura en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y la iglesia dice, amén. Eso es. Moraba entonces en Betel un viejo profeta, al cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había hecho aquel día en Betel. Le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Dios bendiga la lectura de la palabra del Señor. Quiero, antes de darle el título del mensaje, pedirle que se pongan una vez más en pie y hagamos una breve oración, como yo siempre digo, para disponer el corazón, para poder bajar las barreras, para poder despejarnos, para poder dejar las cargas a las plantas del Señor, para quedar liviano y que nada monopolice tu atención, sino que te puedas centrar a lo que Dios tiene para ti en esta mañana. Oramos. Eterno, bendito y soberano Señor, vamos delante de tu presencia por los méritos de Jesucristo, para que sea tu palabra la que llene y supla las necesidades y nuestras carencias espirituales, Señor. Dejamos todas nuestras preocupaciones, todas nuestras cargas, todo lo que monopolice la atención, Señor. Queremos dejarla hoy ante tus plantas. Llévate nuestras preocupaciones. Saca, Dios mío, estas cargas que a veces llevamos y a veces la mente nos hace divagar por todas las posibles soluciones. Señor, permítenos hoy descansar en ti. Tu palabra dice, echa sobre Jehová tu carga y Él te sustentará. Y hoy queremos aplicar a nuestra vida esa palabra tan categórica, Señor. Te ruego que me uses a mí como instrumento en tus manos. Te ruego que uses mis frases, mis palabras y mis expresiones sean usadas por tu Espíritu Santo para que se cumpla el propósito, Señor, de poder librar, cuidar y de poder alertar a todos aquellos que a veces son, Dios mío, influenciados por cosas que no vienen de ti, sino que vienen con un propósito malvado de poder distorsionar tu propósito en nuestra vida. Te ruego tu bendición, Señor, para que podamos escuchar esta palabra. Te lo rogamos por Jesús, mi Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Tomen asiento, por favor. El título de mi sermón es Cuídate de los viejos profetas. Y como dije antes, hace varios años entregué este mensaje. Le hice algunos cambios, pero quiero que el día de hoy pueda servir para bendecir tu vida.
para que podamos entender, porque estoy consciente que a lo mejor no todos son muy asiduos o conocedores de la Biblia. Yo bendigo a los hermanos, a un grupo de hermanos de la iglesia que han estado preparándose, estudiando, capacitándose. Eso es elogiable, bendigo al Señor. Pero como sé que no todos a lo mejor tienen ese peso espiritual, permítanme un poco introducirlos en el contexto histórico de donde está esta lectura bíblica, este capítulo 13 del libro de Primero de Reyes. Y permítanme compartir 4 puntos y juntamente con este. El primer punto que quiero hablar es justamente lo que estoy diciendo. Hablemos del ambiente histórico de este relato bíblico. ¿Amén? Tiene un contexto histórico. Corría el año 930 a.C. y ocurre algo dramático en la historia de Israel. El reino se divide, se fracciona en 2. El reino del norte pasa a llamarse Israel y el reino del sur se llama Judá. Por eso que algunos que a veces en la Biblia leen que uno dice el reino de Judá, el reino del norte, a veces que no sabe esta parte de la historia, como que entra a confundir. Lo que pasa es que en el año, como dije, 930 a.C., el reino se divide, hay una crisis. El rey Salomón, cerca de esa fecha también, siglo X a.C., fallece Salomón y su hijo Roboam es el que lo sucede en el cargo. Antes de esa fecha, el pueblo, o sea, Israel era un solo pueblo compuesto de 12 tribus que salieron desde la tierra de Egipto rumbo a Canaán. Ustedes ya han escuchado esa historia. Las razones de la división del reino son penosas y llenas de insensatez humana. La culpa principalmente fue de Roboam, el hijo del rey Salomón, que a su muerte lo sucedió en el cargo como rey. Y el pueblo se reunió cuando fue proclamado Roboam rey. El pueblo se reunió entero y le hacen una petición, porque en aquello entonces las tribus pagaban un tributo, una especie de, hoy día podríamos entenderlo como un impuesto, donde eso hacía que se mantenía el palacio, las necesidades del rey, todo eso era a través de los impuestos que pagaban, que no es muy distinto a cómo funcionan los gobiernos el día de hoy. Y los pueblos van ante Roboam y le dicen: mira, tu padre nos colocó una carga muy pesada, estos impuestos nos tienen agobiados, y quisiéramos que tú ahora como nuevo rey nos bajaras, tuvieras un poco más de compasión. Les leo mejor el relato para que no sea solamente palabras mías personales. Voy al relato bíblico como dice. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 4, dice así. Su padre, en este momento está hablando la asamblea, su padre nos impuso un yugo pesado. Alívienos usted ahora el duro trabajo y el pesado yugo que él nos echó encima. Así serviremos a su majestad. Le estaban haciéndole una propuesta al nuevo rey para que pudiera bajarle los impuestos, y ellos prometen lealtad y sujeción a su reinado. El nuevo rey Roboam les pidió que le diera 3 días para poder responderles. Primero, podríamos decirlo sabiamente, fue a consultar a los ancianos, y los ancianos le dijeron: respóndeles con palabras de clemencia, sé compasivo con ellos y bájale los impuestos. Y luego de eso, de escuchar a los ancianos, como que no los tomó en cuenta y fue a consultar a los jóvenes con los que se habían criado y estaban a su servicio. Y los jóvenes dijeron absolutamente lo contrario: no, ponele un impuesto aún mayor y ponele el yugo encima, y en vez de bajarle el tributo o impuesto que pagaban las tribus de Israel, se lo subió y además los amenazó. Les leo el texto para que lo puedan ustedes conocer de mejor manera los detalles de esto. Primera de Reyes, voy a Primera de Reyes, capítulo 12, versos 10 y 11, dice lo siguiente:
Aquellos jóvenes que se habían criado con él le contestaron: este pueblo le ha dicho a su majestad, su padre nos impuso un yugo pesado, hágalo usted más ligero. Pues bien, respóndale de este modo: mi dedo meñique es más grueso que la cintura de mi padre. Si él les impuso un yugo pesado, yo les aumentaré la carga, y si él los castigaba a ustedes con una vara, yo lo haré con un látigo. ¿Qué respuesta más absurda? Roboam, este nuevo rey, hijo, como dije yo, de Salomón, además ya venía con una historia nefasta, porque además se le había revelado al mismo Salomón. Era un hombre que no tenía la verdad que fue un tanto desastroso su reinado. Roboam comenzó a tratar al pueblo con crueldad, sometiéndolos a trabajo forzado, hasta que el pueblo obviamente se cansó y el pueblo se rebeló. Así dice, leo ahora, sigo leyendo para poder corroborarlo bíblicamente. Primera de Reyes 12, versos 18 y 19 dice lo siguiente: más tarde, el rey Roboam envió a Adonirán para que supervisara el trabajo forzado, pero todos los israelitas lo mataron a pedradas. A duras penas logró el rey subir a su carro y escapar a Jerusalén. Desde entonces Israel ha estado en rebelión contra la familia de David. Y en ese momento es cuando se armó la trifulca, porque se levantaron contra el rey que quería oprimirlos. Y en ese ambiente que estoy describiendo aparece un personaje que va a tomar una relevancia importante. Aparece la figura de Jeroboam I, que va a ser ahora el que va a pasar a ser el rey de la parte norte, del norte, que se va a llamar Israel. Ahora, ¿quién era Jeroboam? Era hijo de Nabat Efrateo y oriundo de Serendá, un funcionario del palacio en tiempos cuando vivía y reinaba aún Salomón. Jeroboam se había rebelado contra Salomón y tuvo que huir a Egipto. Sin embargo, el profeta Ahías le había profetizado que él sería rey de 10 tribus en Israel. Increíblemente esto, detrás de esto está casi da para otro mensaje, porque Dios había castigado a la familia de Salomón, porque Salomón sus últimos años se olvidó un poco de Dios y transgredió muchas cosas de la que Dios le había dicho que no. Y cuando los israelitas supieron que este Jeroboam, que había tenido que arrancarse a Egipto, estaba de vuelta ahora entre ellos, van y le dicen: tú tienes que ser nuestro nuevo rey. Y ahí es donde se rebelan y se divide, y él pasa a gobernar a 10 tribus, y Roboam se queda gobernando solamente Judá y Benjamín. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 20, está graficado lo que acabo de decir. Dice así: cuando los israelitas se enteraron de que Jeroboam había regresado, mandaron a llamarlo para que se presentara ante la asamblea, y lo proclamaron rey de todo Israel. No hubo quien se mantuviera leal a la familia de David, con la sola excepción de la tribu de Judá. Esta división del pueblo de Dios también fue el comienzo de una apostasía religiosa en estas 10 tribus que comenzaron a ser ahora el reino del norte, que llamado también en la Biblia de esa manera. Cuando Jeroboam I establece un nuevo culto, se le ocurre a este Jeroboam, que no era de la familia de David, sino que como dije, este es producto de un levantamiento, de una división en Israel. Él se le ocurre hacer algo descabellado. Él dice, para que la gente, porque el pueblo se había dividido, pero sin embargo todavía reconocían a Dios, a Yahvé.
como su gran Dios. Y el centro de todo lo que era la religión judía estaba en Jerusalén. ¿Dónde estaba Jerusalén? En Judá. O sea, había quedado gobernando donde estaba gobernando Roboam, y este que se llama Jeroboam, se parece el nombre pero es distinto, ahora quiere evitar de que la gente vaya en las fiestas religiosas, vaya para Jerusalén y se entusiasme y se quede acá, y de aquí se empiece a vaciar el reino y todos se vayan para allá. Él crea dos cosas insólitas, crea dos becerros de oro, lo coloca uno en Betel y el otro lo coloca en la ciudad de Dan, y les dice al pueblo, para que no tengan ustedes que viajar tanto, para que no se cansen, para que todo eso seguramente con palabras muy de él, aquí tienen para que aquí adoren a su Dios. Y él empieza a crear una nueva religión, porque además él empieza a nombrar sacerdotes que no tienen ningún temor de Dios, y absolutamente, y se desvía de todos los conceptos y crea dos becerros de oro. Se los comparto. Jeroboam construyó dos becerros, como dije, en Betel y otro en Dan. Y esto empieza a traer esta debacle espiritual. ¿Por qué digo esto? Porque los 10 mandamientos estaban muy especificados, y Dios por medio de Moisés le había enseñado al pueblo que no podía levantar imágenes de Dios. Pero esto es producto de simplemente para mantener el poder político y para que la gente no vaya en las fiestas religiosas, no tengan que ir a Jerusalén, sino que puedan quedarse aquí. Y mucha gente aceptaron en eso, porque había que caminar mucho, había que tomarse sus buenos días para llegar a Jerusalén, así que era un tanto complicado, y esa comodidad les vino bien, y sencillamente entraron en un ambiente desastroso espiritualmente. En ese ambiente aparece entonces un hombre de Dios ante Jeroboam. Dios envía un hombre con una palabra profundamente clara, que el pueblo pudiera despertar, que el pueblo se diera cuenta de la tremenda estupidez que había hecho este rey que ellos habían elegido, que era Jeroboam, gobernando 10 tribus, y que levantaron una voz como era en la antigüedad. En la antigüedad tenían un rol protagónico los profetas, y eran los voceros de Dios. Así dice el Señor, así dice Jehová, ustedes se han olvidado de sus mandamientos, y se empezaba a encarar a los reyes. No tenían drama en encarar a los mismos reyes. Cuando el reino del norte institucionaliza esta religión alternativa, como dije, en Betel, para sostener y cuidar su poder político, Dios envía un varón de Dios venido de Judá, proclamador de verdad, para denunciar estos altares paganos y la desviación espiritual que estaba experimentando entonces el pueblo de Israel, llamando al pueblo a la fidelidad, recordando la obligación de adorar a Yahvé en el lugar señalado por la alianza. Además, el varón de Dios recibe, este hombre recibe una advertencia y una orden específica de Dios. ¿Cuál es esa orden? El Señor le dice, no comer ni beber allí y no volver por el mismo camino. Mira qué simple. No vas a comer y no vas a beber con nadie que te invite. No vas a comer, no vas a beber y no te vas a volver por el mismo camino. Eso Dios se lo establece como en forma bien clara y taxativa. Sin embargo, aquí comienza un poco la historia del versículo que hemos leído. Y voy a mi punto número 2. Número 2. El viejo profeta que había sido un instrumento de Dios. Aparece un personaje que en Betel vivía, un viejo profeta. ¿Por qué Dios nos llama a este viejo profeta? O sea, aquí es donde viene el concepto dramático de este relato bíblico, porque Dios no va a llamar a este viejo profeta, sino que Dios manda desde Judá a un varón de Dios. El verso 11 dice que en ese tiempo vivía en Betel cierto profeta anciano. El adjetivo viejo, por eso usé la versión de Reina Valera, porque usa la palabra viejo,
viejo profeta, pero que tiene un significado teológico espiritual. Cuando decíamos viejo no quiere decir que lo estaba mirando denostadamente, diciéndole viejo por denostarlo, sino que significaba que era un profeta que estaba inactivo y estaba inútil, inútil en el ministerio del Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Era un profeta que en su tiempo Dios lo usó poderosamente, que en su tiempo seguramente marcó muchas cosas especiales en Israel, pero en algún momento perdió la conexión con Dios. ¿Le parece eso curioso, verdad? O sea, quiere decir de que alguien puede tener una tremenda comunión con Dios, puede ser un tremendo instrumento de Dios, pero si no mantiene una comunión, si no mantiene esa cercanía, se vuelve un profeta viejo, inútil y desconectado de Dios. Dios no usó entonces a este viejo profeta para censurar a este Jeroboam que se levanta creando dos dioses ajenos, transgrediendo todo lo que decía la palabra de Dios, colocando imágenes para que la gente empezara a adorar imágenes, a adorar becerros, cuando los 10 mandamientos decían no te harás imagen de tu Dios. Era muy claro, sino que tuvo que usar a un varón externo que envió desde Judá, por viejo en la palabra de Dios y en la teología también. Viejo profeta, debemos pensar en alguien que primeramente, como dije antes, perdió su comunión y su intimidad con Dios. Fue un instrumento de Dios en otro tiempo, pero ahora simplemente no lo es. No lo es. No quiere decir de que en otro tiempo Dios lo usó, que siempre, porque a veces tenemos idea, no, si esta persona tiene un tremendo testimonio, ten cuidado. Puede que tengan un tremendo testimonio, pero quizás el día de hoy no lo sea. No sea el instrumento de Dios, simplemente tiene un legado. Este es el viejo profeta, tipifica todo eso cuando digo un viejo profeta. Es una persona que espiritualmente se estancó y se atascó espiritualmente. Algo hizo que su barca encallara en el mar de esta vida y quedara varado, simplemente varado. Habla como profeta y parece además un profeta, pero Dios, escucha esto, pero Dios ya no está con él. Sin embargo, quiere seguir usando esa influencia como conveniencia. Porque este profeta, este viejo profeta que vivía en Betel, él quería seguir manteniendo esa influencia que en un momento la tuvo, cuando era un profeta real y verdadero. Él quiere seguir siendo, pero Dios ya no está con él. No tiene temor incluso en mentir y en inventar órdenes divinas. Por eso digo yo, cuidado con que cualquiera vez te diga, así dice el Señor. Así dice el Señor. El Señor me dijo. No sé si han escuchado esa palabra. Bueno, muchos, yo soy tengo como una alergia cuando alguien usa esa palabra y Dios me ha permitido usar mi cargo dentro de mi misión para poder decirle a muchos pastores de repente, ten cuidado con la forma como te expresas. Que dices acá, rato el Señor me dijo, ¿realmente Dios te dijo esto? O esto es una muletilla que uno acostumbra a usar para que no lo cuestionen cuando uno dice algo. Porque yo le digo, hermano, ¿sabe qué? Supongamos, déjeme inventar una idea estúpida y absurda que se me acaba de ocurrir. Si yo le digo, mira hermano, ¿sabe qué? El Señor me dijo que aquí vamos a pintar el templo interno de color rosa con lunares azules. Y como le digo, el Señor me dijo, ninguno de ustedes le podría decir, pastor, pero yo les salgo con el que el Señor me dijo. Entonces es peligroso usar esa influencia. Es peligroso. Y de esa manera aparece entonces en este escenario bíblico que estoy describiendo un viejo profeta que Dios ya no tomaba en cuenta, sino que tuvo que enviar a un varón de Dios que venía desde Judá para traer una voz de alerta y para pararse en medio de muerte, en medio del pueblo, quiero decir, para encarar al rey, a este rey Jeroboam,
de lo que estaba haciendo, de levantar altares en Betel, creando imágenes, contradiciendo todo lo que establecía la palabra de Dios y vulnerándola. Voy a mi tercer punto. Número 3. Este viejo profeta vivía en Betel, pero no reaccionaba en contra del pecado presente. Esto es lo que ocurre como por las razones por qué un viejo profeta deja de tener la influencia y deja de tener autoridad espiritual, porque Dios ya no está con él. En el medio ambiente simplemente lo había absorbido y se había mimetizado con su entorno. Seguramente a lo mejor Jeroboam lo trató bien o le mandó regalos, no lo dice la Biblia, pero se guardó silencio, viendo que lo que estaba haciendo este rey que el pueblo había nombrado como era Jeroboam, simplemente él guarda silencio, él calla frente al pecado, se vuelve con un mensaje indulgente, no tiene la valentía para poder pararse frente al rey y encararlo. No le dice al pueblo que lo que están haciendo es sencillamente una ofensa a todo lo que era la santidad de Dios, sino que simplemente guarda silencio, y eso es verdaderamente dramático. Se acostumbró y se amoldó a la vida pecaminosa que estaba rodeando toda la ciudad. Le empezó a dar más importancia seguramente a su rutina religiosa, porque ahí donde a veces simplemente alguien se vuelve un simple religioso, tolera el pecado, tolera un montón de cosas, pero es riguroso con algunas cosas que supuestamente para él son importantes y que son rutinas religiosas, y simplemente se queda con la rutina religiosa y se vuelve alguien totalmente contrario a la palabra de Dios. Se empezó y se conformó con lo que había recibido en el pasado. Vivía recordando seguramente la vez cuando Dios le había hablado, cuando le había entregado una palabra, cuando había encarado a cuando había dicho y había profetizado tantas cosas. Usaba simplemente la profecía a su conveniencia para ganar admiración de los demás. Que eso aquí es dramático, porque eso, perdóname, y aquí me hago cargo de mis palabras, eso también lo he visto el día de hoy. Dramáticamente, gente que quiere usar su influencia simplemente para tener admiración, reconocimiento de los demás. ¡Ay, cómo Dios usa a esa persona! ¡Ay, lo que me dijo! Esos son los viejos profetas inactivos que a veces pueden causar un tremendo drama en la vida, porque lo que va a pasar acá a continuación es algo dramático, porque aunque Dios mandó a un varón de Dios con una palabra clara, con una orden: no comas ni bebas en ninguna parte y no te vuelvas por el mismo camino que llegaste. Sin embargo, el viejo profeta, con una cierta astucia, va a usar su influencia y lo va a engañar. Déjame entrar en eso que es verdaderamente el pecado, pero déjame seguir hablando mejor antes de meterme en eso, de cómo este viejo profeta termina siendo simplemente alguien que en el pasado Dios lo usó. El pecado de Jeroboam no lo alarmaba a este viejo profeta, ni lo incomodaba. Primera de Reyes, capítulo 12, verso 28 al 33, dice lo siguiente: después de buscar consejo, el rey hizo 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: israelitas, no es necesario que sigan subiendo a Jerusalén, aquí están sus dioses que los sacaron de Egipto. Así que colocó uno de los becerros en Betel y el otro en Dan. Y esto incitó al pueblo a pecar. Incluso iban hasta Dan para adorar al becerro que estaba allí. Provocó la adoración de imágenes. Jeroboam construyó santuarios paganos en los cerros y puso como sacerdote, escucha esto, a toda clase de gente, hasta quienes no eran levitas.
decretó celebrar una fiesta el día 15 del mes octavo, semejante a la que se celebraba en Judá, en el altar de Betén. Ofreció sacrificios a los becerros que habían hecho y estableció también sacerdotes para los santuarios paganos que había construido. Así pues, el día 15 del mes octavo, Jeroboam subió al altar que había construido en Betén y quemó incienso. Este fue el día que arbitrariamente decretó como el día de fiesta para los israelitas. Y en toda esa historia, el viejo profeta, como decimos en Chile, no dijo ni pío. Guardó silencio, sabiendo que todo eso era una aberración delante de Dios. Algo obviamente andaba mal en él cuando no supo reconocer el falso culto al Dios verdadero. Algo no estaba funcionando bien en este hombre. A Dios no se le puede adorar en Betén y en Jerusalén, o sea, Dios había establecido todo lo que se había hecho, estaba en Jerusalén. Esto era una alternativa, esto es crear una nueva religión, un nuevo modo de orar a Dios, sin sacrificio, sin ir allá, ¿no? Buscando a veces la comodidad, y eso tiene también mucho el día de hoy. El día de hoy muchas veces buscan iglesias donde sea más fácil, donde no te impongan nada, donde la simplicidad sea como quien dice el detalle, como que cualquier cosa que a lo mejor que tenga que ver, porque aquí había que ir a Jerusalén, había que ir allá había sido establecido, pero este quería hacerlo algo, no tienen para qué ir. El temor era, no se vayan a quedar allá buscando dónde puedo tener la gente reunida. El que no reacciona ante el pecado es porque no conoce ni tiene, por lo tanto, la mente de Cristo. Amén. Déjame decirte algo, tú y yo, si tienes al Espíritu Santo, si el Señor está en tu vida, en tu corazón, tú tienes la mente de Cristo. Amén. Déjame que te lo corrobore. No estoy diciendo palabras de buena crianza, no trato de poder tener alguna palabra para poder entusiasmarte. No, es bíblicamente. 1 Corintios 2:16 dice lo siguiente. Dice, ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Escucha esto lo que dice Pablo. Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. Sabes perfectamente algo el Espíritu Santo coloca dentro de ti que te hace entender lo que está bien y lo que no está mal. No tenemos que a veces, porque a veces alguien dice, pastor, ¿estará bien esto? Y algunas veces yo he tenido la actitud de poder decirle, ¿qué cree usted? Yo creo que esto que no está bien. Hermano, entonces ¿para qué me vas a preguntar? Si hay algo dentro de ti que puedes discernir perfectamente lo que es de Dios y lo que no es de Dios, porque tú tienes la mente de Cristo. Alabamos al Señor. Y aquí entramos a lo que me había anticipado un poco con mi comentario. Número 4, y empezamos a terminar. El viejo profeta engañó al varón de Dios con un falso mensaje. El varón enviado por Dios que venía de Judá para levantar la voz, y lo hace, y se para frente al rey, y el rey lo escucha, y el rey lo primero que le dice, ¿por qué no te vienes a mi casa? ¿Por qué no te invito a comer en un banquete en mi casa? Y él se recuerda, y al principio se mantiene, porque después el viejo profeta también lo invita, y al principio también le dice que no, pero finalmente este varón de Dios va a sucumbir por un detalle muy importante que se los cuente en el relato. Dios le había prohibido al varón de Judá, como dije, comer pan o beber agua o regresar por donde había llegado a Betel. Eso queda claro, que quede en tu mente un poco lo que Dios le había prohibido. El varón de Dios rechazó la invitación del rey Jeroboam. Primeramente, el rey, cuando se levanta esta voz y empieza a vociferar al pueblo, a decir que esto no estaba bien, el rey quiere invitarlo, quiere congraciarse, quiere a lo mejor seducirlo, quiere que le baje, como que dice, para que le baje el tono, que no sea tan categórico, tan dramático, ¿no? Para que quizás se vuelva un poco más suave en lo que tiene que decir. Quizás era el pensamiento del rey. Dice Primera de Reyes, capítulo 13, versos 7 y 10, dice:
Luego el rey le dijo al hombre de Dios: ven a casa conmigo y come algo. Además, quiero hacerte un regalo. Como decimos hoy día, te quiero coimear. Te quiero darte un regalo para que ustedes puedan entender que esto el día de hoy, hasta los gobiernos a veces se ve bastante mal. Quiero hacerte un regalo. Pero el hombre de Dios le respondió al rey: aunque usted me diera la mitad de sus posesiones, no iría a su casa. Aquí no comeré pan ni beberé agua, porque así me lo ordenó el Señor. Me dijo: no comas pan ni bebas agua, ni regreses por el mismo camino. De modo que tomó un camino diferente al que había tomado para ir a Betel. Hasta este momento, todos aquí nos paramos en el culto y decimos: extraordinario hombre de Dios. Es lo que tenía que haber dicho. Dramáticamente más adelante no vamos a poder aplaudirlo. El profeta de Dios rechazó la primera invitación que le hizo también el viejo profeta. El viejo profeta también quería invitarlo, y seguramente también para seducirlo, para poder congraciarse. Venga para acá, tocayo, vengan esos cinco a lo mejor, para poder, como quien dice, estar ahí más tranquilo, para que, como si los dos somos profetas. Había muchas, seguramente, cosas en la mente del viejo profeta. Dice así Primera de Reyes, capítulo 13, del 15 al 17. Dice: entonces el profeta le dijo: ven a comer a mi casa. No puedo volver contigo ni acompañarte, respondió el hombre de Dios. Tampoco puedo comer pan ni beber agua contigo en este lugar, pues el Señor me ha dado esta orden: no comas pan ni bebas agua allí, ni regreses por el mismo camino. O sea, el viejo profeta escuchó explícitamente lo que el hombre de Dios, que venía de Judá, mandado por Dios, lo que Dios le había prohibido. Él lo escucha, él lo conoce, él lo sabe. Pero el viejo profeta, escúchame esto, lo engañó y lo persuadió diciéndole que tenía un mensaje de Dios para el varón de Judá. Y aquí comienza el centro de mi reflexión bíblica en esta mañana. Primera de Reyes 13:18 dice: el anciano replicó. Cuando digo anciano me estoy refiriendo al viejo profeta: yo también soy profeta como tú. Y un ángel, escucha esto, y un ángel, obedeciendo la palabra del Señor, me dijo: llévalo a tu casa para que coma pan y beba agua. Así lo engañó. Qué tremendo. Es que cuando uno lee esto, dice: Señor mío, qué increíble. O sea, porque aquí es donde viene el tema de poder, la vacuna espiritual, y poder colocarnos en una alerta muy especial. Porque el que lo va a engañar, no lo va a engañar así con una cosa tan... Mira, yo también soy un varón de Dios. Yo también soy un profeta como tú. Como quien dije, los dos estamos a la paz. Chócale si somos hermanos, como en el comercial suena casi el tema. Somos iguales, estamos en el mismo rango. Pero quiero decirte algo. Un ángel del cielo me trajo una palabra para ti. Alabado sea el Señor por esto. Qué bueno decirlo aquí en la iglesia para que también el que tenga discernimiento lo pueda entender. El que recibe un mensaje de Dios lo debe atesorar y no debe cambiarlo por el que le diga cualquier viejo profeta. No tengo inconveniente cuando algunos de aquí me dicen: me gustaría ir a ver, viene tal personaje y participar en otro, ir a un evento cristiano. Lo que me preocupa es cuando aparecen viejos profetas. Cuando no sé si el que va a estar al frente o el que se acerque a ti o el que te ministre sea un viejo profeta. Y se acerque y te entregue una palabra de Dios y quedes sorprendido y al final entres casi en ese mismo concepto que entra este varón de Dios enviado por Judá. El que recibe, como dije, un mensaje de Dios debe atesorarlo y no debe cambiarlo. Y como Dios te habla este día a través de su palabra, hoy hay una palabra para ti. Aunque te diga: yo también soy profeta como tú, aunque sea un líder o un cristiano con un alto rango eclesiástico, mira lo que estoy diciendo. Y yo soy pastor y tengo un alto cargo en la misión.
Pero no tengo inconveniente por decir, aunque sea alguien con alto grado en un rango eclesiástico, si se contrapone a la palabra de Dios, no es de Dios esa palabra. Amado, no es de Dios, es cuestionable. Porque ese es un poco lo que plantea. Aunque sea un mensajero angelical, aunque a veces alguien te entregue, o cuando estés escuchando un mensaje, o cuando estés viendo a lo mejor un mensaje por YouTube o por las redes sociales, y aunque a veces te guste lo que está diciendo, pero si el mensaje dice algo contrario, si el evangelio que están presentando en ese mensaje es contrario a lo que dice la palabra de Dios, a lo que Dios constantemente te está enseñando, porque trato de orar y de pedir a Dios que me dé una palabra para que sea de bendición y no sea de ambigüedad en tu vida. Es importante poder tenerlo. La Biblia dice que si un ángel del cielo te trajera otro evangelio distinto del que has recibido, sea un maldito, un anatema. Lo dice Pablo, Gálatas 1:8, dice lo siguiente: pero aún si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que le hemos predicado, esto lo dice el apóstol Pablo, que caiga bajo maldición. La Reina Valera dice: sea un anatema, un maldito. Es categórico, taxativo en lo que plantea y lo que dice. Este pasaje, esta lectura bíblica, este relato bíblico que hoy hemos abordado, desnuda una realidad espiritual que incomoda precisamente porque es algo cotidiano por estos días. El hecho de esa palabra, el concepto profético, la palabra de ciencia, el Dios me dijo, el siento de Dios decirte, es un relato bíblico. En este relato bíblico el varón de Dios posee una orden, como dije, explícita de Dios. Su primera respuesta es teológicamente correcta cuando dice: mira, aunque me des todos los tesoros, los regalos, no voy a cambiar lo que Dios me había dicho. Pero la palabra de Dios, hasta ahí la historia parece clara y podemos aplaudir al varón de Dios. Pero cuando Dios ha hablado con claridad, el deber del creyente es permanecer y obedecer a esa palabra sin titubeos, sin cambio. Cuando Dios te habla es una palabra que debemos guardarla, no debemos estar con esas ciertas dudas. Pero el viejo profeta, para poder engañar al varón de Dios, el día de hoy, déjame tratarte como el varón de Dios, porque creo que tienes al Señor en tu vida, porque creo que el Espíritu Santo está sobre ti. Pero el viejo profeta introduce una tentación más sofisticada que la del rey, que simplemente le dice: mira, anda a mi casa, siéntate para poder entregarte un banquete y quiero hacerte un regalo. No, esto fue más sofisticado. No, el viejo profeta no le ofrece persecución o amenaza, como finalmente el rey Jeroboam, como que anduvo amenazando también al varón de Dios, sino que le ofrece hospitalidad. Ven a mi casa, ven, compartamos un momento. No propone idolatría, sino comunión, estemos juntos, los dos somos profetas, tenemos un concepto en común. No niega al Señor, sino que invoca su nombre. El Señor me ha dicho, me ha mandado un ángel para traerte una palabra, una nueva orden, como prácticamente. Y añade el alimento clave en este engaño. Es cuando le dice: yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado. Soy un profeta como tú y un ángel me ha hablado y me ha entregado una palabra para ti. En otras palabras, apela a la credencial espiritual y a una experiencia extraordinaria y sobrenatural para desautorizar el mandato que ya había recibido. Siento, Dios me dijo, Dios me habló, siento de Dios decirte todas esas cosas que son verdaderamente preocupantes cuando alguien no las toma en claro, no las analiza primero. Aquí hay una gran lección para todos nosotros. Una supuesta palabra nueva que contradice la palabra previa de Dios
nunca será más luz de Dios, sino otra lámpara de otro fuego, pero otro fuego y otra lámpara que no es de Dios, con otro propósito simplemente. La caída del varón de Dios no es explícita porque ignoraba la voluntad divina, sino porque aceptó una reinterpretación de lo que Dios ya le había dicho. Alguien como que se lo reinterpretó en forma conveniente. La mentira a veces llega vestida de piedad, porque se trata, siéntate conmigo, somos iguales, yo también soy profeta como tú, Tinto, pero déjame decirte algo, yo soy profeta como tú, y un ángel del cielo me trajo una palabra para ti. Mira el concepto. Al final ocurre algo desconcertante, porque el varón de Dios acepta el comer en la casa del viejo profeta y contradecir todo lo que Dios ya le había dicho, y él lo sabía. Y aquí donde ocurre algo impresionantemente extraño y raro, porque el mismo viejo profeta que lo engaña, el mismo viejo profeta que lo hace caer en un error al aceptar lo que él ya sabía, diciéndole, un ángel me dijo que te compartiera algo distinto a lo que ya tenías. Recibe, cuando sale de la casa y va regresando, aparece un león y lo mata al varón de Dios, con algo un tanto raro, porque el león que lo mata no lo devora, iba sobre un asno, tampoco se come al asno, y el león, después de matarlo, se puso al lado del cadáver, cuidándolo, que nadie lo tocara. Qué extraño. Dios le habla al varón de Dios, pero lo hace, como dije, por medio del mismo profeta mentiroso. Dice el versículo 20 y 22, no lo puse acá en mi bosquejo, pero tú puedes seguir leyendo la historia en casa. Esto revela un rasgo profundo del gobierno de Dios, muy profundo del gobierno de Dios. El Señor no está atrapado por la impureza de sus instrumentos, porque Dios puede tomar hasta el más impío para poder entregarte una palabra también. Pero su soberanía no excusa al mentiroso, pero tampoco queda anulada por él. Sin embargo, el juicio anunciado es específicamente por la rebelión del varón de Dios, simplemente todo eso. Le dice en el versículo 21, no guardaste el mandamiento. El mismo profeta que lo engañó le dice, no sé si hubo un momento de pausa y lo que mirando le dice, no guardaste el mandamiento de Dios. La responsabilidad no se traslada, amada iglesia. Haber sido engañado no lo convierte a este varón de Dios en una víctima inocente, porque la norma que debía regirlo ya estaba clara. Dios ya te dijo, Dios ya le habló. El tema es que alguien es seducido, engañado por un viejo profeta, por un hombre que ya no tenía la conexión con Dios, simplemente tenía un historial, un tiempo. En otro tiempo fue usado, tiene un tremendo testimonio, sí, pero el día de hoy Dios ya no está con él. Ten cuidado de los viejos profetas. La sanción al varón de Dios fue, y le dice, luego que le dice que ha transgredido, el mismo viejo profeta le dice, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. Esto no es un mero detalle literario, funerario, quiero decir. En Israel descansar con los padres simbolizaba pertenencia, continuidad del pacto, un final en paz dentro de la comunidad que le conocía. Ser privado de ese honor era una señal pública. Además, Dios toma en serio su palabra, y la infidelidad del mensajero hiere absolutamente el mensaje. Cuando el portavoz desobedece, el pueblo aprende a relativizar lo que Dios dice y se vuelve algo banal. Ya casi no es, pues en el día de hoy tengo temor con la palabra que usan, las personas que usan esa palabra, Dios me dijo.
en realidad Dios te dijo, o es algo que me nace de mí, es una muletilla espiritual que uso. El varón de Dios fue matado por un león, como dije, y enterrado en el sepulcro del viejo profeta. Primera de Reyes 13:31 dice: después de enterrarlo, el profeta le dijo a sus hijos: cuando yo muera, esto lo dice el viejo profeta, después de enterrarlo, el profeta le dijo a sus hijos: cuando yo muera, entiérrenme, escucha esto, en la misma tumba donde está enterrado el hombre de Dios, y pongan mis huesos junto a los suyos, porque la única esperanza de este viejo profeta era morir y ser enterrado en el mismo sepulcro del varón de Dios que venía de Judá. Aunque era un profeta mentiroso, deseaba morir, deseaba la muerte de un hombre verdadero, porque al final, en el fondo del corazón, sabía que ya no eras un profeta verdadero y Dios ya no estaba contigo, pero quería hasta el último momento que la gente que lo conocía dijeran: mira, murió enterrado junto con el varón de Dios para tener una muerte digna, buscando siempre que dirán la persona que es preocupante cuando los siervos de Dios o instrumentos de Dios vive simplemente por el reconocimiento de los demás, que digan algo importante de uno. La escena, como dije, del león que mata al varón de Dios como consecuencia de haber desobedecido a la voz de Dios o al mandato de Dios, es igualmente teológica, un concepto teológico. El león mata al varón de Dios, pero como dije antes, no devora el cuerpo y tampoco mata al asno y queda parado junto a él. El león permanece allí como guarda silenciosa. Esto obviamente no es un accidente natural, sino simplemente un símbolo. Dios demuestra que el juicio tiene medida y propósito, no es caos, es sentencia. El orden extraño de la escena proclama esto aquí está involucrado el Señor. Es para que sepamos el día de hoy, cuando leamos este relato, que esto no fue simplemente una muerte así, que mala suerte tuvo un profeta que lo mató un león. Había una enseñanza para que tú y yo el día de hoy la recordáramos. No era simplemente matarlo, lo mata pero no lo devora, el cuerpo queda ahí. En un mundo donde Jeroboam pretende domesticar en aquello entonces la religión, levantando becerros de oro para que la gente no se vaya a la otra ciudad, y simplemente le daba lo mismo lo que pensara la gente. Él únicamente cuidaba políticamente que la gente no se fuera para otro reino. Simplemente Dios irrumpe en todo ese ambiente, recordando que su palabra no se negocia ni se administra. Las cosas de Dios no las puede administrar un gobierno político. Ten mucho cuidado, por lo tanto, como dije antes, con las personas que se acercan a ti diciendo, vuelvo al punto central, Dios me dijo, así dice el Señor. Siento de Dios decirte esto. Aquí donde tú y yo debiéramos comenzar a poder poner en práctica, pon en práctica el discernimiento espiritual que Dios te ha dado. El discernimiento espiritual a través de una búsqueda bíblica, en oración, en una búsqueda ante el Señor. Si buscamos el concepto de discernimiento espiritual bíblicamente, ¿qué significa lo que estoy diciendo? Déjame que te pueda recrear un poquito lo que estoy diciendo cuando digo esto. Discernimiento en la Biblia se refiere a la capacidad dada por Dios para distinguir entre lo que es verdadero y lo que es falso en asuntos espirituales, así como para entender la voluntad de Dios en situaciones concretas. No es simplemente inteligencia o sentido común, es una habilidad guiada por el Espíritu Santo que revela la verdad divina y ayuda a separar la carne, el mundo y el engaño espiritual. Discernimiento espiritual. Por eso de que no te cases con cualquiera que te venga, ¿sabes qué? Tengo algo que decirte, cuestiónalo,
anda en oración, búscalo bíblicamente, no te traigas cualquier cosa a la primera, ahí donde entra el tema. Mira lo que le pasó al profeta, mira lo que le dice, mira cómo lo engaña, no le dice algo que sea absurdo, le dice: yo soy profeta como tú, y un ángel me ha dado una palabra para ti. Pero la palabra que le dice, que supuestamente inventó un mandato divino, inventó el profeta un mandato divino para poder engañarlo. Le dice, pero lo que le dice es contrario a todo lo que Dios le había dicho al varón de Dios: no comas, ni bebas, donde quiera te invite, no comas ni bebas, ni vuelvas por el mismo camino. Dice exactamente lo que el viejo profeta lo hace caer. Ahí, sé fiel. Concluyo con esto: sé fiel a Dios y no dejes que ningún falso viejo profeta venga a robar tu bendición, la bendición y el poder que el Señor te ha dado, o el propósito que Dios ha dado en tu vida, lo que Dios ha puesto en tu corazón. Mantente firme en lo que Dios te ha dicho y no regreses a Betel, ni comas allí, ni tampoco bebas, que eso tiene mucho significado. Es poder sencillamente ir en todo lo contrario de lo que Dios a veces te ha dicho. ¿Y cómo Dios te habla? Uno dice: pero si Dios no me ha hablado. ¿Cómo que no? La palabra de Dios dice que la palabra, hoy, la forma como Dios habla es a través de su palabra. Y hoy hay una palabra de Dios para cada uno de ustedes. Si justamente cayeras en todo eso, no vas a poder decirte un día delante del Señor: nadie me lo dijo, no te lo estoy diciendo porque Dios lo puso en mi corazón. Y cuando estaba leyendo esto dije: yo cambio todo lo que tengo que cambiar. Es un mensaje que entregué hace muchos años atrás, con muchos cambios, pero en énfasis en esto: ten cuidado con los viejos profetas. Hay lecciones prácticas. Mantente firme en lo que Dios te ha dicho, porque hay lecciones prácticas que se pueden sacar de este capítulo 13 que hemos leído con esta histórica de este varón de Dios y este viejo profeta. Primero, Dios tiene varones el día de hoy que le dicen al pecado, pecado, y no son indulgentes con el mensaje de Dios. Ahí hay palabra de Dios que puede ser potente y verdadero. Segundo, hay quienes fueron instrumentos de Dios y ahora viven como una sombra de lo que fueron. Y conozco a gente así. Conozco a gente así. A veces nos dice: Señor, he visitado a gente que fueron tremendos varones de Dios, tremendo instrumento de Dios, y hoy no son la sombra de eso. Pero cuando hablan contigo te quieren decir: no, pero aquí hay una palabra que el Señor me dijo, y me dice: ¿en qué momento no se da cuenta que esa palabra ya no es de Dios? Tercero, muchos cristianos hoy han rechazado el mandato de Dios para su vida por estar oyendo a falsos mensajes dichos por viejos profetas inactivos. Y eso es lo que hoy me preocupa. Simplemente iglesia, cuídate de los falsos o viejos profetas inactivos que el día de hoy quieren robarte o distorsionar el propósito de Dios para tu vida. Del evangelio que entregamos y que predicamos, lo que entregamos, y si quizás cuestionarlo con la palabra de Dios, porque es importante el día de hoy. ¿Cómo podemos buscar discernimiento a través de la Biblia, de la palabra, leyendo, capacitándonos en intimidad con el Espíritu Santo, para que puedas entender y para que puedas tener claro lo que es de Dios y lo que no es de Dios? Que el Señor bendiga tu vida, que el Señor te bendiga, que el Señor guarde y libre tu mente, porque esta vez ahí donde a veces tomamos, procesamos erróneamente cosas, y que esto puede terminar siendo en una verdadera tragedia. La tribu, el reino del norte, 10 tribus, una tremenda cantidad de gente, pero tenía temor de que se fueran para Judá. Y por eso termina siendo como no era de la familia de David, sino que es producto de un derramamiento, de una división del reino. Se le ocurre una idea absurda y estúpida de poder crear becerros de oro para que la gente no vaya para allá, sino que simplifiquémosle la religión a estas personas.
ten cuidado con los que te quieren simplificar a veces la forma de cómo adoramos a Dios. Porque tiene que haber también un poco de... ¿Por qué tenían que ir a Jerusalén? Porque se simplificaba compromiso con Dios. No era de que le gustaba el feliz, no, que era un compromiso. Cuando alguien te quiere simplificar tu compromiso, cuestiónalo, amada iglesia, cuestiónalo. Puede ser un concepto erróneo, y ahí es donde aparece el que Dios tiene que intervenir y manda al profeta, al hombre de Dios, pero aparece el viejo profeta inactivo, engañando al varón de Dios. Pónganse de pie, vamos a orar. Vamos a orar. Eterno, bendito y soberano Señor.